Gracias, Jesús. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está la iglesia de Jesús? Usted sabe que la iglesia de Cristo está sentada con el Señor en lugares celestiales. Aleluya, dice la palabra de Dios. Vamos a pedir, mis amados, la ayuda del Espíritu Santo. No solamente yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para predicar hoy, usted también necesita la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios use la palabra como una lámpara que ilumine su mente, su corazón. Ore conmigo. Espíritu Santo de Dios, te necesito. Dígaselo. Ven y visítanos en esta hora. Usa la palabra de Dios para hablar a lo más profundo de nuestro ser. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser con la verdad. Y ayúdanos, revélanos a Jesús, revélanos al Rey de Gloria, revélanos al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Háblanos, transfórmanos, restáuranos por medio de la palabra de Dios. Tenemos un corazón dispuesto. Nuestro corazón hoy es tierra fértil para recibir la semilla incorruptible de tu palabra. Amén y amén. Mi tema en esta mañana, mis hermanos, es la humildad de Cristo versus el orgullo humano. Abra el corazón, seguramente Dios nos va a hablar, nos va a bendecir. Los pasajes que vamos a usar son de la Biblia Nueva Traducción Viviente, salvo que yo le indique a la persona que está por ahí en la computadora, que es la Reina Valera, se lo voy a hacer saber, pero la mayoría son de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos hoy? Amén. Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Estas son palabras de Jesús. Pónganse mi yugo. Recuerde que el yugo era ¿cómo llamarlo? Un dispositivo con el que se unían dos animales para arar la tierra, para hacer surco, para jalar el arado. Así que este yugo era un objeto de madera y en algunas ocasiones de hierro, que servía para unir por el cuello dos animales para que se movieran en la misma dirección, para que hicieran exactamente el mismo trabajo y para que se movieran al mismo tiempo. Ese es el yugo o la alegoría que el Señor Jesús está usando. Dice, pónganse mi yugo. Quiere el Señor Jesús que nos enyuguemos con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que nosotros estemos unidos a Él y caminemos a su lado, y seamos guiados por Él, y permitamos que podamos movernos en armonía y en unidad con su propósito. Pónganse mi yugo, dice, y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si una persona podía decir yo soy humilde sin sonar arrogante, ese era nuestro Señor Jesús, porque Él estaba diciendo la verdad. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Es en la humildad y en la ternura de corazón, mis hermanos, que tú y yo encontramos descanso, reposo para nuestras almas. Quiero que leamos ahora el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Y este pasaje dice lo siguiente: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo.
escuche esto, con los de espíritu arrepentido y humilde. Diga conmigo, los de espíritu arrepentido y humilde. O sea, los de espíritu arrepentido y humilde moran en el lugar alto y santo con Dios. Qué maravilloso. Restauro, dice, el espíritu destrozado o quebrantado del humilde, y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Mis hermanos, de todos los rasgos del carácter y de la personalidad del Señor Jesucristo, uno de los más sorprendentes es su profunda humildad. Para mí personalmente es uno de los rasgos más impresionantes, la profunda humildad de nuestro Señor. Se dice que el Señor Jesús es el paradigma de la humildad. ¿Por qué? Pues siendo el mismo Dios de gloria, se humilló, asumiendo la naturaleza humana. Ese es el acto, por cierto, más grande de humillación que ha existido en la historia de la humanidad. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne. Ese, repito, mis hermanos, es el acto de humillación, es el acto de humildad más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad, en todo el universo. Por eso se dice que el Señor Jesús es el paradigma de la humildad, porque Él, siendo el mismo Dios de gloria, el Rey del universo, se humilló asumiendo la naturaleza humana, una naturaleza como la tuya y como la mía, y dio en todos sus pasos el verdadero ejemplo de humildad en su conducta y en todos sus tratos con las personas que le rodeaban. Su nacimiento humilde, su bautismo, su estilo de vida sencillo, su servicio a los demás, su trato hacia los marginados, pecadores y necesitados, su paciencia ante la oposición y su completa obediencia y sujeción a la voluntad del Padre son la contundente evidencia de su profunda humildad. Quizá el pasaje más importante en las Escrituras que describe la humildad de nuestro Señor Jesús es Filipenses capítulo 2, versos 5 al 12. Es uno de los pasajes más hermosos, pero al mismo tiempo uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, y el que, repito, considero revela mucho mejor la humildad, la profunda humildad de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, en el original siervo. Adoptó la humilde posición de un siervo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dele un fuerte aplauso a nuestro Rey. Yo quiero que levante sus manos ahora y diga conmigo: Jesucristo, dígalo fuerte, Jesucristo es Señor. Ahora diga: Jesucristo es mi Señor. Amén, apláudale al Rey, por favor. Así que, mis amados, si alguien nos puede hablar y nos puede enseñar acerca de la humildad, es el Señor Jesucristo. Con razón Él dice en el pasaje que ya leímos en Mateo 11:29: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso
para sus almas. Eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Amén. Amén. Vamos a aprender de la humildad de Jesús. Pero vamos a hacer una comparación porque evidentemente estamos hablando como de dos caras de una moneda que hay que identificar plenamente. Vamos a aprender de la humildad de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Revélanos la humildad de nuestro Señor Jesús con el propósito de que seamos transformados y sigamos el mismo ejemplo de Él. Voy a mencionar algunas cosas referentes a la humildad de Cristo y luego vamos a hablar un poco acerca de la diferencia con el orgullo humano. No estoy mencionando estas cosas en orden de importancia. Todas son valiosas, todas son importantes. Lo primero que quiero decir lo podemos leer en Marcos capítulo 10, verso 45. Y estas son palabras del mismo Señor Jesús, quien dijo: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe cuál es la diferencia, mis amados, entre la humildad de Cristo versus el orgullo humano? En que Jesús vino para servir y el ser humano busca ser servido. Esa es la gran diferencia. Uno de los aspectos que hicieron evidente la humildad de Jesús fue su disposición a servir. Su disposición a servir. Jesús, por ejemplo, leemos en Juan 13:14, lavó los pies de sus discípulos. La noche de la Santa Comunión, la Santa Cena. Pero usted sabía que esta labor de lavar los pies de un invitado a tu casa era una tarea destinada para los siervos y para los esclavos. Si un anfitrión invitaba a una persona a su casa a comer o a tener un tiempo de comunión, se acostumbraba que el anfitrión lavara los pies de su invitado o de sus invitados. Recuerde que en aquel tiempo no había Jordan, no había Adidas, no había ese tipo de calzado. La gente usaba huaraches y tampoco había pavimento en las calles. Así que los pies se ensuciaban de polvo. Pero era costumbre del anfitrión, al tener un invitado en casa, lavar los pies de esa persona. Ahora, eso no lo hacía el anfitrión. Eso lo hacía el siervo de la casa. Eso lo hacía el esclavo si fuera el caso de que hubiera un esclavo en esa casa. Pero básicamente el siervo del anfitrión o los siervos del anfitrión eran los que hacían esto, lavaban los pies de sus invitados. Cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, Él estaba manifestando que Él había venido para servir. Dice Juan 13:14, y dado que yo, su Señor y su Maestro, vea esto, su Señor y su Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. En otras palabras, de la misma manera que yo hoy los he servido a ustedes, ustedes también tienen que aprender de mí a servirse unos a otros. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, el asunto es que Jesús sirvió a su generación no solamente amando y enseñando y hablando del reino de Dios o dando de su tiempo a los demás. Jesús, mis hermanos, entregó su propia vida en sacrificio por nosotros, y esta es la más grande muestra de humildad. Cuando alguien tuvo que morir por los pecados de la humanidad, Jesús no envió un ángel. Vino Él mismo a hacer el trabajo, ocupando el lugar de un siervo. Qué diferencia, ¿verdad? Con el orgullo humano, que en la mayoría de los casos tiene una nula disposición a servir. Y muchas veces, y esto es muy característico del orgullo, su deseo es que le sirvan.
¿Por qué se considera superior a los demás? Por otra parte, cuando el orgullo sirve, mire esto, lo hace con una motivación incorrecta. Lo hace para obtener reconocimiento personal. Es decir, cuando el orgullo sirve no por amor. Sirve con la motivación incorrecta de obtener un reconocimiento personal. Y esto nos lleva al siguiente punto, hablando acerca de la humanidad de Cristo versus el orgullo humano. Jesús nunca, escuche bien esto, nunca buscó el reconocimiento o la aceptación de los hombres. Quiero repetir eso. Jesús nunca buscó el reconocimiento o la aceptación de los hombres. El orgullo humano, por otra parte, codicia el reconocimiento, codicia la admiración de los demás. En Juan capítulo 5, verso 41, Jesús dice algo que seguramente le rompió la religión a muchas personas en ese lugar. Recuerda que en su tiempo los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, los maestros buscaban las primeras posiciones en las celebraciones, los primeros lugares o los lugares más importantes en la mesa, los primeros asientos de la sinagoga. Y el Señor Jesucristo dice: la aprobación de ustedes no significa nada para mí. ¿Sabe que el orgullo humano es totalmente lo opuesto? Vive para la aprobación de las demás personas. Si no, ve a las redes sociales. Vive para la aprobación de las personas. ¿Usted cree que todos esos youtubers que regalan dinero en la calle y que ayudan a las personas lo hacen por amor? Mis queridos, no. Lo hacen porque están ávidos de reconocimiento personal. Quieren ganar seguidores a costa de un acto de servicio. Y hoy está tan de moda. Qué buena gente eres. No quiero decir nombre porque alguna gente aquí se le va a romper el corazón si le toco su vaca, digo, su youtuber favorito. Pero es una realidad. Hoy nosotros sentimos admiración por un montón de personas que invierten un montón de dinero, dizque ayudando a los demás. El problema es que la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y su humildad y el orgullo humano es que lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo por amor. Lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí y lo hizo por amor a la humanidad y lo hizo por amor a su Padre. Pero lo que el orgullo humano hace, lo hace por amor a sí mismo, porque codicia el reconocimiento y la atención de las personas. Los views, los likes y los comentarios a favor son el alimento del corazón orgulloso y egoísta. Esa también es la razón por la cual muchos predicadores predican para agradar a las masas y no para cambiarlas, para sanarlas, para llevarlas a Cristo y para santificarlas en el nombre de Jesús. En Juan capítulo 6, verso 15, un poco más adelante, Jesús alimenta a una multitud de personas. Es uno de los milagros más sorprendentes del Señor Jesús. Con 5 panes y 2 peces, el Señor alimenta a una multitud de más de 5,000 personas en el desierto. La gente, después de ver este acto sobrenatural, se comenzaron a organizar y dijeron: este hombre tiene que convertirse en nuestro rey, en nuestro líder, en nuestro caudillo. Y dice Juan 6:15, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas, él solo. ¿Y sabe qué es lo que yo personalmente creo que el Señor Jesucristo fue a hacer allá, a un monte solo, después de que esta gente comenzó a vitorearlo como rey? Fue a darle la gloria a Dios, a decirle al Señor de rodillas: Señor, tú
eres el único que merece toda la honra y toda la gloria. No importa todo lo que tú hayas hecho a través de mí, solo tú eres digno de ser exaltado. Pero el orgullo humano es lo opuesto a esto. Como decía la semana pasada, el orgullo humano hubiera permitido que lo montaran en hombros y que lo proclamaran rey y que lo publicaran en todo lugar. Miren lo que hizo. Nos alimentó, nos dio, nos ayudó. Gloria al Señor. Así que todo lo que Jesús hizo, mis hermanos, lo hizo por amor y propósito. Su humildad, y esto es algo que tenemos que aprender, su humildad no le permitía recibir el reconocimiento de los hombres. Todo lo contrario, le incomodaba y prefería alejarse de eso. Hoy muchas personas viven para la aprobación de los demás. Muchos de nuestros jóvenes viven para la aprobación de los demás. Tienen depresión y tienen ansiedad. Inclusive llegan a ser todo lo que no son y a comportarse como lo que no son, con el propósito de agradar a las personas para recibir aceptación. El orgullo humano se alimenta del reconocimiento público y la admiración y está dispuesto a hacer cualquier cosa para darse a notar. Gloria al Señor. Amén. Lo siguiente, y esto es impresionante, le decía yo que el acto más grande de humildad, el acto más grande de humillación fue que Jesús, siendo en forma de Dios, como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de un siervo hecho semejante a los hombres. Mi siguiente punto es, hablando acerca de la humildad de Cristo versus el orgullo humano, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Por otra parte, el hombre orgulloso, siendo humano, desea ser Dios. ¡Qué paradoja! Satanás, y este pecado nació en el corazón de Satanás, por cierto, el orgullo, siendo una criatura, codició el lugar de su creador. Y no solamente eso, trató de usurpar ese lugar. Y esa fue la razón por la que él fue echado del cielo. Y no solamente eso, fue condenado a vivir una eternidad lejos de la presencia de su creador. Pero ese mismo pecado, Satanás se lo comunicó, tentó y sedujo al hombre para que también se hiciera participante del mismo. Quiero que leamos nuevamente Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, pero en esta ocasión quiero que me pongas la Reina Valera. Filipenses capítulo 2. Gloria a Cristo. No. 2, 5 al 11. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Por otra parte, el hombre orgulloso, siendo humano, desea ser Dios. Ese es el ejemplo para mí más grande de la profunda humildad de nuestro Señor, que siendo Dios se humilló tomando la forma de un hombre. Ahora escuche bien, era necesario que como hombre hablara a los hombres en su nivel. Era necesario que como hombre Jesús cumpliera la ley de Dios dada a los hombres, la ley que los hombres no pudieron cumplir. Jesús como hombre la cumplió. Amén. Era necesario que Jesús como hombre venciera al pecado y a la tentación. Ese pecado y tentación que no pudo vencer el primer Adán, fue vencido por el postrer Adán llamado Jesucristo. Era necesario que como hombre
Él recibiera en sí mismo, Él recibiera en su cuerpo el castigo por el pecado del hombre. El hombre había pecado, el hombre tenía que pagar por el pecado. Jesús no podía hacer eso como Dios, tuvo que hacerlo como hombre. Era necesario que Jesús como hombre experimentara la muerte a favor de los hombres, porque los hombres pueden morir, Dios no puede morir. Por esto y muchas razones más, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Por otra parte, las criaturas, que somos nosotros, que es la humanidad, siguiendo el ejemplo de Satanás, buscan ser igual a Dios. Dentro de cada uno de nosotros existe este anhelo, mis hermanos, ser el centro del universo. Que todo se trate de nosotros. Ese es el origen del egoísmo. Las criaturas anhelan ser ídolos de las multitudes, adorados y reverenciados. Son lo más importante para ellos mismos y desean ser lo más importante para los demás. Pablo decía que el hombre se había corrompido a tal grado que honraba a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El hombre, en su naturaleza caída, y muchas veces aún en el cristiano existe ese residuo de maldad que persigue el ser igual a Dios. El ser igual a Dios. Por otra parte, Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Mis hermanos, nadie en esta tierra merece la gloria, merece la honra, sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe cuál fue el acto de insolencia más grande de toda la historia? Un día Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo con todos los bienes, con todos los reinos, con todas las riquezas de este mundo, y le dijo: todo esto te daré con la condición de que tú te postres y me adores. La criatura siendo Dios y Dios adorándole y exaltándole a Él. Eso, mis amados hermanos, se metió en la genética humana, en la naturaleza adámica. Y esa es la razón por la cual nosotros buscamos esa adoración. Esa es la razón por la cual nosotros buscamos esa atención. Esa es la razón por la cual nosotros queremos ser lo más importante para otras personas, porque somos lo más importante para nosotros mismos. Queremos ser adorados inconscientemente. Ninguna persona, escucha bien esto, debe ser lo más importante para ti, y tú nunca debes ser lo más importante para ninguna persona, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe que hay mujeres que le hacen la vida miserable al esposo porque no son lo más importante en su vida? Y que hay esposos que maltratan a sus esposas porque no son lo más importante en su vida. Ninguno de nosotros fuimos creados para ser lo más importante de nadie. Solo Jesús debe ocupar ese lugar en nuestra vida. Gloria a Dios. Primero Dios, escuche esto. Primero Dios y luego mi esposa. Primero Dios y luego mi esposa, mi familia y luego ustedes. Amén, denle la gloria a Dios. Así que usted tampoco espere ser lo más importante para mí. Yo le debo a Dios mi lealtad y mi fidelidad. Yo le debo a Dios mi adoración y le debo al Señor mi corazón, y mi corazón no será de nadie más sino solamente de Él, porque para eso es que fue creado, para ser de Dios. Apláudale a mi Jesús, por favor. Así que si mi esposa quiere ser lo más importante para mí, mi amor, preciosa, hermosa, yo te amo, pero el primero se llama Jesús. Así que Jesús se humilló, dice la Biblia, hasta lo sumo. El ser humano busca exaltarse a sí mismo.
Ahora, estamos hablando de la humildad de Cristo versus el orgullo humano. Y esto es tremendo, tremendo. Jesús se identificó con el pecado voluntariamente. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús se identificó con el pecado voluntariamente para recibir el castigo en nuestro lugar. Mire lo que dice Isaías 53, versos 5 al 6. Dice la palabra, pero Él, refiriéndose a Jesús, al Mesías, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Qué manera tan gráfica y tan real para comunicar esta importante verdad. Pero Él fue traspasado. Isaías 53, versos 5 al 6, por favor, los textos. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. Usted me cree que está en la Biblia, ¿verdad? Ok, gracias. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Mire, Jesús se identificó con el pecado voluntariamente para recibir el castigo en nuestro lugar. Y al ser humano, al orgullo humano, le cuesta reconocer sus pecados, le cuesta reconocer sus errores con el objetivo de no afrontar su responsabilidad delante de Dios. Jesús, sin haber pecado, se identificó con el pecado en la cruz para llevar en su cuerpo el castigo que merecían nuestras transgresiones. Por otra parte, el orgullo humano no quiere reconocer cuando falla, no quiere reconocer cuando se equivoca, no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su rebelión, se resiste. Prefiere ocultar, justificar, culpar a otros, minimizar, pero no reconocer. Y escuche bien, el no reconocer nuestros errores es una clara evidencia de orgullo en el corazón. La humildad reconoce sus errores. Ahora, nuestro Señor Jesús no cometió ningún error. Nuestro Señor Jesús no cometió ningún pecado. Nuestro Señor Jesús no se equivocó en lo absoluto. Él fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Romanos dice, al que no conoció pecado. Sin embargo, aunque Él nunca pecó, es decir, Él fue inocente en todo, se identificó con el pecado para llevar en su cuerpo el castigo por nuestros pecados, con el propósito de que tú y yo pudiéramos recibir perdón y reconciliación con Dios. Y nosotros que somos los que pecamos, y nosotros que somos los que mandamos a Cristo a la cruz, no queremos reconocer nuestros errores, no queremos reconocer nuestras fallas. Somos reacios para arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón. Muchas veces la gente piensa que por ignorar la realidad va a escapar de su responsabilidad delante de Dios. Yo te aconsejo algo. Hay un Salvador y hay uno que perdona pecados, que se llama Jesús. Corre a la cruz, reconoce tu pecado delante de Dios y vuélvete a Él de todo corazón y vas a recibir perdón. Nunca nadie, escuche bien, nunca nadie se va a salir con la suya. Nadie. Así que tenemos todos que arreglar cuentas con nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Apláudale a Jesús, por favor. Hay que considerar esto porque Jesús fue bautizado en el río Jordán, que por cierto, ese bautismo era para arrepentimiento. Lo dice Marcos en su evangelio, el bautismo. Marcos dice que Juan
el Bautista predicaba el bautismo para arrepentimiento de los pecados. Y un día aparece el Señor Jesús, el Rey de Gloria, sin mancha, sin pecado, inmaculado. El único, por cierto, que nació sin pecado. No existe nadie más. No hay tal cosa como una inmaculada por ahí. No. Solo hay un inmaculado, se llama Jesús. El único ser sin pecado que ha existido. Ahora, el Señor Jesús se aparece en el río Jordán. Y como todos los demás pecadores que estaban purificándose bajo el ministerio del Bautista, Jesús entra a las aguas y Juan lo mira y le dice: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús lo miró y le dijo: deja así ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, yo tengo que hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Jesús no se bautizó porque él era un pecador. Jesús se bautizó porque él se iba a identificar con el pecado que cometió la raza humana. Qué contraste con el ser humano, que no es capaz de reconocer por orgullo su propio pecado. El orgullo humano no enfrenta sus errores con responsabilidad, no pide perdón. Cierra tus ojos un momento. Espíritu Santo, yo pido hoy que el espíritu de revelación venga sobre tu iglesia, Señor, sobre cada persona en este lugar. Esta verdad es demasiado importante para no apreciarla. Señor, tú enviaste a tu Hijo para morir por nuestros pecados. No tenemos por qué seguir viviendo una vida que oculta, que justifica, que culpa a otros por el pecado, cuando tenemos un Salvador misericordioso que nos perdona si nos acercamos a Él en arrepentimiento y pedimos perdón de todo corazón. ¿Por qué seguir cargando el pecado por el que Cristo pagó un alto precio en la cruz? Es mejor reconocer, ser honestos delante de Dios y derramar nuestro corazón para que alcancemos perdón y misericordia. Amén. Gracias, Jesús. Seguimos adelante. Qué maravilloso mensaje, ¿no? Jesús perdonó a quienes lo lastimaron y lo crucificaron. Por otra parte, el orgullo humano guarda rencor a los que le han ofendido. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 23, hablando acerca de Jesús, quien no respondía cuando lo insultaban. Aquí hay gente que no se deja. El que me la hace, me la paga. Que no se metan conmigo porque van a saber quién soy. El que me busca, me halla. Ay, esos gallitos pentecostales. Quien no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Cuánto, mis amados hermanos, tenemos que aprender de la humildad de nuestro Señor? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuánto, mis amados hermanos, tenemos que aprender de la humildad de nuestro Rey, de nuestro Creador? Dice que no amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Sabe qué era lo que Jesús hacía? Dejaba su causa en las manos de Dios. Eso es exactamente lo que nosotros no sabemos hacer. Queremos tomar venganza, queremos hacer justicia por nuestra propia mano, y esa es la razón por la cual Dios no puede obrar a nuestro favor para vindicarnos o para exaltarnos. Dice la palabra de Dios que el Señor nos exalta cuando nosotros nos humillamos, pero lo hace cuando sea el tiempo. Pero nosotros no queremos ser humillados. Pablo decía: ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no más bien sufren la ofensa para glorificar a Dios? No queremos vivir con eso. Queremos inmediatamente desquitarnos, queremos vengarnos, actuamos como
como una persona que no tiene conocimiento de Jesús. ¿Cuántas veces te has vengado? ¿Cuántas veces has hecho algo para pagar lo que alguien te hizo? ¿Cuántas veces has abierto tu boca para matar el testimonio de alguien que te ofendió? ¿Cuántas veces has criticado? ¿Cuántas veces tú mismo has estirado el pie para que otro se caiga? ¿Cuántas veces has guardado rencor y resentimiento? ¿Cuántas veces has idealizado argumentos contra esa persona o esas personas y en tu mente los humillas, en tu mente te vengas, en tu mente le dices todo lo que les tenías que decir? Y dice la Biblia de Jesús que Él no respondía cuando lo insultaban, que no amenazaba con vengarse cuando sufría, porque Él dejaba su causa en las manos de Dios. ¿Cómo nos hace falta aprender de la humildad de Cristo? Y en oración arrodillarnos delante de Él y decirle: Señor, este dolor, Señor, esta herida, Señor, este dardo, Señor, esta ofensa, Señor, este dolor, Señor, esta traición, Señor, esto que me hicieron, lo pongo en tus manos, porque tú, quien eres perfecto, tú, quien eres amor, decidiste perdonar, decidiste olvidar, decidiste olvidar la afrenta. Yo no puedo hacer menos. Ayúdame a perdonar. Alguien puede levantar sus manos y decirle al Señor: ayúdame a perdonar. Ayúdame a ser libre del resentimiento. Ayúdame a ser libre de la ofensa, del rencor. Arranca de mi mente y de mi corazón el deseo por vengarme, el deseo por desquitarme, el deseo por pagar con la misma moneda el daño que he recibido por parte de otras personas. Dice: dejaba su causa en manos de Dios. Escuche bien: quien siempre, diga siempre, diga fuerte, siempre, siempre juzga con justicia. Deja que Dios te defienda. Yo dije: deja que sea Dios quien te defienda. Gloria a Dios. Lucas capítulo 23 verso 34. Y esto Jesús lo dijo en la misma cruz de su agonía y de su sufrimiento: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y sabe algo, lo más tremendo de todo es que Jesús con justa razón podía ofenderse con quienes le entregaron. Jesús podía vengarse de sus verdugos. Cuando lo apresaron y Pedro sacó la espada aquella noche y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Jesús le dijo: guarda esa espada, que tú no crees que yo puedo invocar a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles. Mi amado hermano, si un solo ángel acabó con un ejército de 1 millón de personas en el Antiguo Testamento, ¿qué harían 12 legiones? Créame que de esa gente no quedaría ni la ceniza. Jesús dijo: guarda esa espada. ¿Tú no crees que yo puedo orar ahora a mi Padre y Él no me daría 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra? Jesús en la misma cruz de su sufrimiento, de su dolor, frente a todos sus verdugos, frente a todos los malagradecidos que sanó, y después le gritaron a Pilato: crucifícale. Dijo: Padre, perdónalos. ¿Sabes que eso es lo que tú y yo tenemos que orar? ¿Hay alguien en tu corazón ahora mismo a quien debes perdonar? Hazlo ya. Hazlo ya. Jesús pudo sentir desprecio de todos los malagradecidos que pidieron su cabeza. Sin embargo, decidió perdonar. Por otra parte, el orgullo humano guarda resentimiento. Se ofende con facilidad, alberga deseos de venganza, abraza el rencor y no quiere perdonar. Mis hermanos, ese es el camino directo
a la perdición. Seguimos adelante. Jesús dependió del Padre en todas las cosas. Por otra parte, el orgullo humano se considera autosuficiente. En Juan capítulo 6, verso 38, dice la palabra de Dios: pues he descendido del cielo. Esta es la Reina Valera. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, no para hacer mi voluntad. Diga conmigo: mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, mis hermanos, en todo momento dependió de la gracia, de la fortaleza, de la sabiduría y de la ayuda de su Padre Celestial. Recuerde que Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se despojó a sí mismo tomando la forma de un siervo. Jesús en la tierra caminó como hombre, sujeto a la autoridad de Dios, su Padre Celestial. En todo momento dependió de la sabiduría y de la dirección del Padre. Buscaba continuamente al Señor. Reconocía que Él era dependiente de la ayuda del cielo. Jesús, mis hermanos, el que creó los cielos y la tierra. Por otra parte, el orgullo humano se siente autosuficiente. Confía en sí mismo y siempre quiere demostrar que no necesita de nadie. Tú y yo somos gente profundamente necesitada de Dios. Lo reconozcas o no, somos gente profundamente necesitada de la gracia y la misericordia de Dios. Tu corazón late en este preciso momento y tú respiras solo porque Dios lo permite. ¿Usted se da cuenta? Dice la Biblia que Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, incluyendo la vida humana. Jesús, en su amor y en su misericordia, sostiene la vida de un blasfemo, de un ateo, de un satanista, de un brujo, de un pecador, de un homicida, de un asesino. Usted dice: ¿cómo Dios hace eso? Si Él lo determina, toda esa gente muere en un instante, deja de existir. Pero entonces Dios hubiera tenido que hacer lo mismo con nosotros cuando estábamos sin Cristo, porque nosotros también, como ellos, vivíamos en el pecado. Así que Dios es justo, y ya que te dio la oportunidad a ti, también se la quiere dar a ellos. El hombre es demasiado autosuficiente. Yo puedo. No, yo no puedo. Pero yo puedo. Yo puedo. Eso se llama humanismo. Yo puedo. No, no puedes sin Dios. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Dame tu gracia. Busca la gracia de Dios, amada iglesia. Esa es una de las razones por las cuales yo siempre exhorto a la iglesia a desarrollar el hábito de la oración. Porque tu oración le dice a Dios: te necesito. Tu oración es la evidencia de tu dependencia de Dios. Por otra parte, la ausencia, la falta de oración es, en un sentido, tu autosuficiencia. ¿No necesitas buscar a Dios? Por eso no te acercas a Él. Pero yo necesito a Dios. Escúcheme, lo necesito todos los días de mi vida. No el domingo. Todos los días de mi vida yo necesito la gracia de Dios. ¿Alguien dice amén? Todos los días de mi vida yo necesito la misericordia de Dios. Todos los días
de mi vida necesito la protección de Dios. Todos los días de mi vida necesito la sabiduría y la dirección de Dios. Esa es la razón por la cual yo se la pido. Yo lo busco y le digo: Señor, te necesito. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle a Jesús: te necesito, Señor? Dile cada día de mi vida: Señor, yo te necesito. Por último, alguien dijo: gloria a Dios. ¿Qué pasó? Amén, amén. Estamos hablando de la humildad de Cristo versus el orgullo humano. Mateo capítulo 4, versos 8 al 10. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás. Diga conmigo: vete de aquí, Satanás. Le dijo Jesús, porque escuche esto, las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Ahora, lo que yo quiero enfatizar en este último punto es: Jesús recurrió a la sabiduría de Dios cuando Él dijo: escrito está. Jesús caminó en la sabiduría de Dios y recurrió a la sabiduría de Dios revelada a través de las escrituras. Pero por otra parte, el hombre lamentablemente camina según sus propios consejos, guiado por su propia opinión, atrincherado en su forma personal, en su manera personal de ver las cosas. Y 1 Corintios capítulo 3, verso 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Jesús, mis hermanos, sabía que su éxito en su misión dependía de caminar en la sabiduría divina. El Señor nunca recurrió a la astucia y al conocimiento humano, cultural, intelectual de su época para hacer su obra. Él comprendía perfectamente que en la sabiduría de Dios estaba la respuesta a todas sus necesidades. Por otra parte, el hombre camina en la sabiduría de este mundo, guiado por su propia opinión, moldeado por el conocimiento humanista y en astucia, no en sabiduría. Dice la palabra de Dios: el que crea que es un sabio en este siglo, vuélvase un ignorante, para que entonces llegue a ser un sabio según Dios. Porque la sabiduría de este mundo, dice la Biblia, es insensatez para con Dios. La Biblia dice, mis amados hermanos, en Proverbios, que la verdadera inteligencia es el conocimiento de Dios. Hoy el hombre, con su inteligencia, ha sacado a Dios de la ecuación. La inteligencia humana, cultural, intelectual de nuestra época ha sacado a Dios de su realidad. Y a eso ellos le llaman progreso. A eso le llaman conocimiento. A eso le llaman sabiduría. Y cuando una persona asevera creer en Dios, lo tildan de ignorante, de retrógrada. Hello. ¿Se da cuenta que está volteado completamente todo? Tú no debes nunca de avergonzarte de tu fe en el Señor Jesucristo, porque de acuerdo a la palabra de Dios, y esa es la opinión que cuenta y es la verdadera,
ese es el conocimiento más alto y elevado que tú puedes poseer. Mis hermanos, hay personas que son pero tan inteligentes en las matemáticas, en la ciencia, en la filosofía y en toda clase de ciencias, pero lamentablemente son totalmente ignorantes del conocimiento de Dios. Tú y yo probablemente no seamos tan buenos para las matemáticas. Yo personalmente nunca fui muy bueno para las matemáticas. Tú y yo no podemos ser quizá los malcultos. Yo no digo que el conocimiento es malo. Yo no digo que la cultura general es mala. Yo no digo que la información sea mala. El problema es cuando esa información, en vez de acercarte a Dios, te aleja de Él. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Jesús, cuando enfrentó a Satanás, no le dijo: a ver, diablo, vamos a arreglarnos. No, dijo: escrito está. Jesús recurrió a la sabiduría de Dios. Tú y yo muchas veces tratamos de resolver nuestros asuntos en nuestra propia sabiduría y nuestro propio conocimiento. ¿Y sabe cuántas personas están dando vueltas y vueltas en el desierto? Porque están tratando de resolver su vida no apoyados en la sabiduría de Dios, sino apoyados en sus propios consejos, apoyados en su propia opinión. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. No necesariamente lo que tú crees que es lo correcto delante de Dios. Por eso tú tienes que recurrir ¿a qué? A la sabiduría de Dios, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Porque eso es lo único que realmente nos va a ayudar a caminar en libertad. Gloria a Cristo. Ahora, diga: humildad en acción. La humildad, hablando ahora de nosotros, se manifiesta, o esta es la forma en la cual tú y yo podemos vivir en esta humildad, es, por ejemplo, sirviendo a los demás sin esperar reconocimiento. Amén. No, yo quiero que me reconozcan, pastor. No, no es necesario. Si Dios lo vio, Él te recompensa. Gloria a Cristo. No busques el reconocimiento. Sirve sin esperar reconocimiento. Está dispuesto a aprender. Tiene un corazón enseñable. Amén. Dile a la persona que tienes al lado: debes tener un corazón enseñable. Pero sabes que también debes estar dispuesto a aceptar la corrección. Diga conmigo: corrección. ¿Usted se ha dado cuenta de que hay personas que se enojan cuando los corrigen? Diga conmigo: orgullo. Hay personas que les choca que los corrijan, que les digan: así no es. O que le digan al hombre la frase más temida de la esposa: te lo dije. Te lo dije. Y tú pareces gato que... Yo ya le conté la historia cuando bañé a mi gato y no se dejó, ¿verdad? Ok. Levante la mano quien no conoce esa historia. Entonces sí, vale la pena que la vuelva a decir. Los demás que ya la saben, se aguantan. Un día, tendría como 11 años probablemente, y teníamos un gato. En mi casa siempre hubo gato y perro. Yo me acostumbré a dormir con el... Hermano, usted sabe eso perfectamente. Usted ama a los gatos. Yo me arrullaba. Tuvimos muchos años ese gato y un día se me ocurrió bañarlo. En uno de los baños de mi casa había una tina en la regadera. Abrí la llave de la tina, puse el tapón y empecé a dejar que el agua calientita llegara a cierto nivel. Y el gato estaba muy tranquilo, ignoraba por completo lo que estaba por pasar. Se me ocurrió, yo dije:
No sé, o sea, apreciaba mucho ese gato hasta ese día. Y entonces está todo listo, voy a bañar al gato. No le dije nada a nadie. Probablemente mi mamá me hubiera dicho, ¿cómo crees? Los gatos se bañan solos. Bueno, agarré al gato y lo traje. El gato venía tranquilo. Cuando yo llego a la tina y lo agarro y el gato se da cuenta de que lo voy a meter a la tina con agua, se transformó. Ese gato se transformó en lince. Se transformó en gato salvaje. De repente, sacó las uñas escondidas que tienen y comenzó a arañar por todos lados. Y yo dije, ¿qué le pasa a este gato? Yo lo quería meter y el gato comenzó a defenderse, a sacar las uñas y de repente me muerde la mano. Y hermano, créame que me mordió, porque entonces yo lo solté, hice esto y el gato se me quedó pegado. El colmillo se me encajó en el dedo y yo hacía esto y el gato agarré a aquel gato, casi literal lo arranqué de mi dedo y lo lancé por allá. Ese día el gato se cayó de la gracia. Pero sabe que así es como muchos cristianos que no se dejan bañar por la palabra de Dios, aleluya, que no se dejan transformar por la sabiduría de Dios, que quieren seguir haciendo las cosas a su manera, se defienden y patalean y pelean y arañan y rasguñan. Pero la sabiduría de Dios, mis amados hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. Es la única manera en la que tú y yo podemos realmente cumplir el plan y el diseño que Dios tiene para nosotros. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús, aleluya. Así que hay que estar dispuestos a aprender y aceptar la corrección. Hay que aprender a perdonar a otros sin guardar rencor. Escúchame, no existe tal cosa como perdono, pero no olvido. No existe. Si tú realmente perdonas, Dios te sana y a ti ya no te duele. Ahora, reconoce los logros y los dones de otros sin envidia. Pablo dice, estimando a los demás, cada cual como superiores a nosotros mismos. Reconoce los logros y los dones de otros sin envidia. Pero la humildad tiene grandes beneficios, mis hermanos. Derrama sobre nosotros la gracia de Dios, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Eso es una ley, un principio en el reino de Dios. Una persona humilde cargará la gracia de Dios, tendrá relaciones saludables basadas en el respeto mutuo, vivirá con una paz interior al descansar en la soberanía divina. Así que mis hermanos, la humildad cristiana no es una debilidad, sino fuerza bajo control. Es una virtud que refleja el carácter de Cristo en nosotros, permitiendo que vivamos para la gloria de Dios y en amor hacia los demás. Apláudele a mi rey, por favor. Levanta tus manos a Jesús, cierra tus ojos y ten ahora una conversación con el Señor. En el área en la que Dios te habló hoy, lo que Dios te mostró, lo que Dios te ministró, ahí comienza a tener una conversación con el Señor. Pídele su ayuda, pídele su gracia. Arrepiéntete si es necesario. Toma la decisión de hacer cambios, ajustes en tu vida. Toma la decisión de sanar en la presencia de Dios y de perseguir la humildad de tu rey, la humildad de tu Señor. Un rey humilde, un Dios glorioso, pero que se compadece de nuestras debilidades. Señor, enséñanos, danos el espíritu de la humildad. Pero ayúdanos, Señor, a tener una disposición de corazón y de mente para caminar en la humildad de Jesús, quien mora dentro de nosotros. Dile al Señor, te necesito. Vamos, iglesia, unos momentos, toma para orar
y para pedir la ayuda del Espíritu Santo en este lugar. Necesito tu gloria y tu poder. Necesito tu gracia hoy, Señor. ¿Cuánto le dicen a Jesús? Te necesito. Necesito tu gloria y tu poder. Necesito tu gracia hoy, Señor. Hoy mi alma te anhela, tiene sed de ti. Hoy mi alma te anhela, tiene sed de ti. Hoy mi alma, dile, te anhela. Hoy mi alma te anhela, tiene sed de ti. Hoy mi alma te anhela, tiene sed de ti. ¿Cuántos pueden decirle hoy a Jesús: Señor Jesús, me humillo delante de ti? Díselo: me humillo delante de ti voluntariamente. Dile: reconozco tu señorío sobre mí, y yo mismo, Señor, cedo mi voluntad, cedo mi vida, y te pido que me transformes y que pongas tu humildad en mi corazón, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Apláudale al Rey de Gloria. Yeah. Hoy mi alma te anhela. Cántalo. Tienes sed, tienes sed de ti. Hoy mi alma, hoy mi alma te anhela, te anhela, tiene sed, tiene sed de ti. Hoy mi alma te anhela, tiene sed de ti. Hoy mi alma te anhela, tiene sed de ti. Tiene sed, tiene sed de ti. ¿Cuántos tienen sed hoy de Jesús? Sí, Señor. Tiene sed de ti. Oh, aleluya. Apláudale a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Iglesia, les amo, les bendigo, oro que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfección y hasta el día de Jesucristo, que ninguna arma forjada contra ustedes prospere en el nombre de Jesús. Que tengan un feliz domingo, una excelente semana. Lo mejor de Dios todavía está por venir. Bendiciones para todos.